Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día vamos a recuperar la clase de Buenas hipoponativo tardes, y doctor. ¿cómo está, Michael? ¿Qué tal? Vamos a hacer una pequeña introducción antes sobre calcio, fósforo, magnesio, las hormonas, calcitonina, paratormona y vitamina D. ¿De acuerdo? Voy a apagar la cámara para comenzar la exposición. Muy bien. Hoy día pues ya terminamos el capítulo de trastornos endocrinos o patología endocrina con trastornos de la paratiroides, ¿no? Pero antes vale la pena mencionar sobre qué efecto hace la paratormona y las glándulas paratiroides sobre el metabolismo del hueso, del calcio, del fósforo y de la vitamina D, ¿no? Rápidamente vamos a ir con esta pequeña introducción. Hay que recordar que el calcio y el fósforo son los que forman principalmente el hueso. ¿En qué forma? En forma de cristales de hidroxiapatita, ¿no? El calcio es el que conforma aproximadamente el 65% del hueso. El 99% del calcio está en el hueso. Y hay 1% que es fácilmente intercambiable. El otro 99% es más difícil de intercambiar, que requiere un metabolismo más avanzado, más largo. Muy bien. De este calcio, el 50% está unido a proteínas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles? Albúmina y globulina. El 5% está en forma de citrato, fosfatos, lactatos, bicarbonatos y sulfatos. Y el otro 45% es el que está biológicamente activo, ¿no? Y regulado por el calcio iónico extracelular. Recuerden que por cada gramo por decilitro de caída en la concentración de albúmina, por debajo del nivel normal, que es 4 gramos, los niveles de calcio disminuyen 0,8. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque en la práctica clínica muchas veces se da reposición de calcio sin tomar en cuenta el calcio corregido. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas fórmulas se toma el calcio normal como 4,5 y en otras como 4. Vamos a tomarlo como 4. Si tiene la albúmina es sérica, ideal es 4 y el paciente está con 3, por ejemplo, 4 menos 3 es 1, por 0,8 es 0,8. Significa que al calcio sérico que estamos teniendo hay que agregarle 0,8. Si el calcio, perdón, si la albúmina está en 2,5, 4 menos 2,5 es 1,5 por 0,8 es 1,2, ¿no? Entonces, al calcio sérico que tenemos hay que agregarle 1,2 para tener el calcio verdadero. Muy bien. Aquí tenemos los efectos de los trastornos del calcio sobre la secreción de hormonas, ¿de acuerdo? A la izquierda calcitonina, a la derecha paratormona y debajo de paratormona vitamina D. Hay que recordar que la calcitonina tiene poco efecto sobre la paratormona en forma directa, pero la paratormona sí tiene un efecto más directo sobre la vitamina. Quiero confirmar que me escuchan bien, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ok, ok. Lo que pasa es que en la pantalla sale que el internet es inestable. Muy bien, entonces comenzamos por la paratormona. Recuerden que la paratormona y la paratiroides tienen como objetivo principal el regular el metabolismo del calcio, indirectamente, o mejor dicho, secundariamente del fósforo, ¿no? Entonces, este, como el calcio es el principal mineral que tiene que ver con el hueso y la movilización de energía y algunas otras propiedades del calcio que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la paratormona tiene más importancia sobre el metabolismo del calcio que del fósforo. Y también tiene eh, cierto mecanismo sobre el magnesio, aunque no tan intensos como el calcio y el fósforo.
Entonces, si hay disminución del calcio, va a haber aumento de la secreción de la paratormona. Ese aumento de la secreción de la paratormona va a producir lo siguiente. En el hueso, un aumento de la salida del calcio del líquido extracelular. Un aumento de la osteolisis y un aumento de la actividad y número de los osteoclastos. Si aumenta la secreción de paratormona, disminuye la síntesis de la vitamina D. Y si hay un aumento de la secreción de la paratormona, ¿qué efecto hace sobre el riñón? Disminuye la pérdida de calcio, o sea, disminuye la calciuria y aumenta las fosfaturias. Igualmente, el riñón y el aumento de la síntesis calcitónica ocasiona aumento de la resorción ósea, es decir, salida del calcio del hueso hacia el torrente sanguíneo, aumenta la absorción intestinal del calcio y el fósforo, y en el riñón disminuye la calciuria y disminuye la fosfaturia. En paralelo, esta disminución de la calcemia disminuye la secreción de calcitonina, lo cual refuerza el aumento de la absorción ósea y producen los gastos, las consecuencias que he narrado hace algunos segundos. Muy bien, al revés. Al revés. Si tenemos un aumento de la calcemia, entonces la paratormona, lógicamente, va a disminuir y la calcitonina va a aumentar. Si aumenta el ingreso del calcio al hueso, se disminuye la salida del calcio del líquido extracelular y disminuye la actividad y los números de los osteoclastos. La secreción de aumenta la síntesis de D3. La disminución de la paratormona, perdón, de la secreción de la paratormona sobre el riñón aumenta la síntesis de la vitamina D3. Disminuye la síntesis del calcitriol. Esto en el intestino disminuye la absorción de calcio y fósforo y en el riñón aumenta la calciuria y disminuye la fosfaturia. Si aumenta la secreción de calcitonina sobre el riñón, hace lo mismo que la disminución de la secreción de la paratormona, es decir, aumenta la calciuria y aumenta la fosfaturia. Y sobre el hueso, disminuye la osteolisis y disminuye la actividad y el número de los osteoclastos. ¿Hay otros reguladores de la secreción de la paratormona aparte del calcio? Sí, el aumento del magnesio. Esto es un gráfico parecido al anterior. Acá estamos hablando ya de la vitamina D3, ¿no? La absorción del calcio es estimulada por la vitamina D3, eso lo sabemos, ¿no? Esto también, el calcio circulante está influido por la absorción renal y por la absorción ósea, ¿de acuerdo? La absorción renal está estimulada por la vitamina D3 y por la secreción de paratormona. Y la reabsorción ósea se estimula vitamina C, ¿no? Entonces, todo eso... Su audio. ¿No se escucha bien, chicas? Se Escúchenme. entrecorta, doctor. Por momentos se entrecorta. Ok. Y ahora se escucha mejor. Por momentos, doctor. Ahora se escucha mejor, Dianita. Por momentos, doctor. Bueno, vamos con lo que estábamos diciendo, ¿no? La absorción intestinal del la absorción intestinal del calcio se ve estimulada por la vitamina D3. Al mismo tiempo, ¿no? El calcio circulante depende de la absorción ósea y de la absorción renal, que es lo que hemos visto en láminas anteriores. Ambas, la resorción ósea y la absorción renal, se ven estimuladas por la vitamina D3 y por la secreción de paratormona. Y en el caso de la resorción ósea, se inhibe por la calcitonina, ¿no? En paralelo, estamos hablando ahora del fósforo.
la absorción intestinal está estimulada por la vitamina D3, ¿no? La absorción renal está inhibida por la paratormona, que es una acción contraria a lo que hace sobre el calcio en el riñón, y en la reabsorción ósea tiene el mismo efecto que en el calcio, es decir, estimulada por la vitamina D3 y estimulada por la paratormona. Vamos a pasar al siguiente lado. Muy bien, ahora hablamos del fósforo. El fósforo está en una concentración de 600 miligramos en un mayor porcentaje como fósforo inorgánico. El 70% del fósforo plasmático y el de la mayoría celular se encuentra con fósforo orgánico, ¿no? Y constituye una parte importante del hueso, ¿no? Donde está el 85% del fósforo orgánico, o sea, de todo el organismo. La absorción intestinal del fósforo, como ya ustedes han deducido, es muy parecida a la del calcio, ¿no? Influida por la vitamina D3. El fósforo también depende de la reabsorción en el riñón, ¿de acuerdo? Entonces, un 85% de la reabsorción del fósforo filtrado se reabsorbe, o sea, el 85% del fósforo se reabsorbe. Y un 15% se elimina por la orina. Un 80% se absorbe en el túbulo proximal y un 20% en el túbulo distal. Y como ustedes pueden leer abajo, la paratormona es el principal regulador de la eliminación de fosfatos. Entonces, el aumento de la paratormona aumenta la fosfaturia a nivel de reabsorción tubular, a nivel tubular. Ahora nos vamos por el magnesio. Si bien el magnesio no le prestamos mucha importancia, desde el punto de vista fisiológico, con lo que vamos a ver a continuación, se va a dar cuenta que es realmente importante. No depende tanto de la paratormona ni de la calcitonina. Su metabolismo es diferente, ¿no? Entonces, vean ustedes que es un ion intracelular fundamental. Se encuentra en el 70% el hueso, ¿de acuerdo? 70% del magnesio se encuentra en el hueso. Y es un cofactor muy importante en procesos enzimáticos, en la replicación, la transcripción y la traducción de la información genética. Para eso sirve el magnesio. La absorción intestinal del magnesio no depende, ¿de acuerdo?, de la vitamina D ni de la PTH, la paratormona. Depende directamente de la concentración de magnesio que nosotros estamos ingiriendo. Ya hemos dicho que el hueso es el principal depósito de magnesio, que en el organismo hay 18 gramos de magnesio, ¿de acuerdo? Que el 80% del magnesio es ultrafiltrable, o sea, puede ser reabsorbido y se pierde por el riñón, ¿de acuerdo? El 95% del magnesio filtrado es reabsorbido en el túbulo renal. Entonces, el metabolismo del magnesio depende directamente de la reabsorción en el riñón. Ahora, ¿qué hormonas? Espérense un ratito para probar el ingreso de Janet. Ya. ¿Qué hormonas tienen que ver con la regulación del metabolismo mineral? ¿Quiénes tienen que ver en el metabolismo mineral? Calcio, fósforo y magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes tienen que ver? Paratormona, calcitonina y vitamina D. Ojo, la paratormona es formada en la paratiroides. La vitamina D es formada a nivel de piel y la calcitonina está formada a nivel de la tiroides. Muy bien, como ya habíamos dicho, la paratormona es la hormona encargada de la regulación del calcio. ¿Qué hace la paratormona? ¿Sobre dónde actúa? La paratormona actúa principalmente sobre el hueso, induciendo la resorción de calcio. También actúa sobre el riñón y actúa como estimulando la resorción del calcio, o sea, disminuye la calciuria y produce o estimula la síntesis de la vitamina D. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace la vitamina D? Tiene que ver con la absorción intestinal del calcio.
Muy bien. Entonces, como ya hemos deducido, la paratormona es secretada dependiendo de las concentraciones de calcio. Si hay una disminución del calcio por debajo de 8,5 miligramos por ciento, entonces se estimula la secreción de la paratormona. Pero si el calcio está en 10,5, disminuye la secreción de paratormona. Entonces, deducimos que la paratormona tiene como misión mantener los niveles normales de calcio en sangre. He aquí en esta lámina, ¿no?, el efecto de las diferentes sustancias y minerales sobre la paratormona. Por ejemplo, el magnesio, ¿no?, cuando aumenta, inhibe la secreción de la paratormona. Si baja, levemente la incrementa, pero si hay un déficit severo de magnesio, inhibe la paratormona. El calcio ya sabemos, ¿no? Si el calcio está bajo, aumenta la secreción de paratormona. Si el calcio aumenta, ¿de acuerdo?, produce un cambio pequeño o nulo en el ARN mensajero de la paratormona. Entonces, si aumenta el calcio, disminuye paratormona, y si disminuye el calcio, aumenta paratormona. La vitamina D inhibe el gen de la paratormona y la proliferación de celular para la producción de la paratormona. La calcitonina, ¿no?, y el cortisol aumentan la secreción de paratormona. La hormona del crecimiento, ¿no?, produce hiperplasia de las células paratiroideas. La somatostatina y el aluminio inhiben la paratormona. El fósforo hace el efecto contrario del calcio, ¿de acuerdo? Entonces, el aumento del fósforo estimula la secreción de la paratormona. Perdón, chicos. Inhibe, ¿no? Perdón. El fósforo estimula la secreción de la paratormona. La hiperfosfatemia aumenta la secreción de paratormona, ¿de acuerdo? Ya se lo dije. Y las catecolaminas en su acción beta-enérgica tienen un aumento en la secreción de la paratormona. No vamos a hablar del metabolismo. Ya sabemos que la paratormona en el riñón estimula la reabsorción del calcio y estimula la pérdida de fósforo, ¿de acuerdo? Y en el hueso, ¿qué hace la paratormona? ¿No? Tiene efectos sobre los preosteoblastos, los osteoblastos y los osteocitos, pero no tiene ningún efecto sobre los osteoclastos porque no tiene receptor de la paratormona. Entonces, el efecto de la paratormona en la estimulación de la actividad osteoclástica es indirecto porque inhibe los osteoblastos y los osteocitos, pero no tiene efecto sobre los osteoclastos. Entonces, la paratormona, ¿qué hace? Aumenta el número de actividad de los osteoblastos, aumenta el volumen del hueso trabecular, produce cambios en la microarquitectura y aumenta la formación de hueso por estimulación de la síntesis del factor de crecimiento insulínico, o sea, el IGF-1 y del colágeno. La vitamina D, ¿no? La vitamina D la vamos a tener bajo dos formas, ¿no? La exposición solar y la dieta. En la dieta, ¿cuál? ¿No? Lácteos, huevo, aceite de pescado, cereales, levaduras, jugo de naranja, suplementos farmacéuticos. Y vamos a tener en dos formas, vitamina D2 y vitamina D3. ¿De acuerdo? Esta vitamina, la D2 a la D3, se convierte, o sea, se activa en la piel. ¿Cuál es el efecto biológico principal? Mantener la concentración del calcio en sangre, ¿de acuerdo? Y optimizar la absorción intestinal del calcio. Como ustedes se darán cuenta, vitamina D3 no tiene acción directa sobre el hueso, sino sobre la absorción intestinal del calcio, lo que indirectamente aumenta la concentración del calcio en sangre. ¿No? Acciones sobre el hueso. Como ustedes se dan cuenta, dice, proporcionar el microambiente apropiado para la mineralización del hueso,
¿no? A través de la estimulación de la absorción intestinal de calcio y fósforo, ¿de acuerdo? No tiene acción directa sobre el hueso. O sea, aumenta la absorción de calcio y fósforo. Inhibe la síntesis del colágeno tipo 1, pero también es de poca importancia. Pero sí promueve la diferenciación de osteoclastos y la actividad osteoclástica. Bueno, y hablamos que tiene que ver con la absorción de calcio y fósforo intestinal. También actúa sobre la reabsorción del calcio a nivel renal, ¿no? Y sobre la paratiroides inhibe la transcripción génica y la proliferación de las células principales. Es decir, bloquea la síntesis y la secreción de la paratormona en forma secundaria. La calcitonina. Recuerden que la calcitonina está producida por las células C parafoliculares de la tiroides. ¿Cuáles son las acciones de la calcitonina? No se conoce acción sobre el hueso, ¿de acuerdo? Pero sí se sabe que es una hormona hipocalcemiante, es un antagonista de la paratormona. Sube la paratormona, baja calcitonina. Sube calcitonina, baja paratormona. Si la calcitonina, si aumenta en concentraciones por arriba de lo normal, ¿qué va a producir? Hipercalciuria, hiperfacturia, secreción aumentada en el riñón del ácido úrico y natriuresis. Muy bien. ¿Por qué es secretada la calcitonina? Por el estímulo en la concentración del calcio en el líquido extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, la hipercalcemia aumenta su secreción y la hipocalcemia la inhibe. Muy bien, las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides producen fundamentalmente paratormona. La paratormona es el principal regulador del metabolismo del calcio y secundariamente regulador del fósforo. Entonces, la paratormona actúa sobre el riñón, induciendo la absorción del calcio, y sobre el riñón, estimulando la absorción del calcio y la síntesis de la vitamina D, la cual tiene que ver con un aumento de la absorción del calcio a nivel del intestino. Ahora sí, vamos sobre la patología de la paratiroides. El hiperparatiroidismo, o sea, un aumento de la función de la hormona paratiroide, de la paratormona, o un aumento de la secreción. ¿Qué causa el hiperparatiroidismo? ¿Es cierto? Ven ustedes, la hipercalcemia, ¿de acuerdo? Los adenomas y las hiperplasias. El hiperparatiroidismo es una de las causas más frecuentes de hipercalcemia. La otra causa de hipercalcemia son las enfermedades malignas, ¿de acuerdo? Estas dos, el hiperparatiroidismo y la hipercalcemia por tumoraciones malignas, son el 90% de las causas de hipercalcemia. Muy bien. ¿Qué produce la hipercalcemia? Entonces, hiperparatiroidismo, hipercalcemia. Entonces, ¿qué produce la hipercalcemia? Fatiga, depresión, trastornos neurológicos, confusión mental, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, defectos tubulares renales, ¿no? Ahí puede haber poliuria, trastornos electrocardiográficos o eléctricos, como arritmias cardíacas sin trastorno en intervalo QT, ¿no? Cuando estamos hablando de hipercalcemia, cuando en este caso, miren, estamos apoyando, aumenta la concentración, ¿no? De 2.9 a 3 milimoles por litro. Es decir, estamos hablando cuando el calcio va por arriba de 10.5. Cuando estamos hablando en miligramos por ciento.
El aumento de la concentración del calcio puede producir también insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal puede producir hiperparatiroidismo e hipercalcemia. ¿De acuerdo? Puede haber calcificación renal, o sea, si hay hipercalcemia crónica, cálculos renales, ¿de acuerdo? Calcificación en los vasos, calcificación en pulmones, el corazón y el estómago. Cuando hablamos de hipercalcemia grave, cuando estamos hablando de más de 11.5 o 3.7 a 4.5 milimoles por litro, ¿de acuerdo? Y eso es una emergencia médica, porque puede producir coma, ¿de acuerdo? Y trastornos de ritmo severos que pueden producir un paro cardíaco. Esta hipercalcemia severa, ¿de acuerdo? Se ve cuando hay lisis tumoral, ¿no? Cuando hay unos grandes tumores productores de calcio, pero no producen calcio per se, sino por la destrucción celular, ¿de acuerdo? Y hay que tener también cuidado cuando se da el tratamiento de quimioterapia. Puede haber lisis tumoral que produzca hipercalcemia severa y hipercalcemia maligna. Muy bien. Causas de hipercalcemia o de hiperparatiroidismo. Los adenomas, que es un 80-90%, ¿no? Y lo más frecuente son los adenomas únicos. Las hiperplasias, que son un 15-20% difusas y otro porcentaje nodular, ¿no? Que pueden comprometer las cuatro glándulas, que pueden ser esporádicas o asociadas a los síndromes, o sea, neoplasias endocrinas múltiples, tipo 1 y 2. Y los carcinomas, 1 a 2%, que son realmente raros, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a definir el hiperparatiroidismo como primario, cuando está afectado directamente a la paratiroides, secundario, es decir, cuando hay una patología diferente que afecta a la paratiroides, y terciario como una automatización funcional. ¿En qué caso hablamos de hiperparatiroidismo primario? ¿No? Cuando hay una secreción aumentada de hormona paratiroidea. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de secundario, en el caso, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, en el déficit de vitamina D, o sea, la osteomalacia, en el pseudo hiperparatiroidismo, donde hay una respuesta deficiente de los receptores periféricos de paratormona. Es decir, aumenta la secreción de paratormona por un defecto en los receptores de la paratormona en tejidos blancos, ¿no? Y en la automatización funcional o terciario, cuando hay un trasplante renal, ¿de acuerdo? Se normaliza la excreción de fosfato, vitamina D, porque acuérdense que hay una secreción anormal en el paciente con insuficiencia renal, ¿no? Disminuye la paratormona y la resorción ósea. Se normaliza el calcio y la hiperplasia de células paratiroideas, ¿no? Pero en el 2 al 40%, luego del trasplante, puede persistir la elevación de la paratormona, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un hiperparatiroidismo. Vamos por los síntomas de hiperparatiroidismo, ¿no? Un grupo puede ser asintomático, otro grupo, dado que hay hipercalcemia, va a producir poliuria, cálculos de oxalato de calcio y una osteoitis fibrosa quística que es raro. En el caso del daño sobre el hueso, ¿no? Las manifestaciones óseas se ven en menos de un 5% de los casos. Vean ustedes, esas son las lesiones. En sal y pimienta, vean ustedes, en sal y pimienta en el cráneo. Es un tumor pardo, vean la decalcificación, aquí hay una fractura, ¿no? Vean ustedes cómo el hueso es completamente irregular, vean, ¿no? Hay una disminución de la densidad radiológica del calcio, perdón, del hueso. ¿Qué otras cosas puede producir, no? Contribuye a la formación de cálculos y obviamente a la nefrolitiasis, ¿no? Entonces puede producir una obstrucción de vías urinarias,
una mayor predisposición a infecciones urinarias, obviamente insuficiencia renal, ¿no? Y no solamente esto, el calcio per se, sino la nefrocalcinosis también puede deteriorar la función renal. Y obviamente la reducción de fosfatos, ¿no? En el caso del riñón, puede producirse hipercalciuria, ¿de acuerdo? Cuando la concentración es de más de 250 miligramos en orina de 24 horas en las mujeres y más de 300 en los hombres. Vean ustedes, miren el riñón, ¿no? Ese sistema pilocalizal del riñón es un riñón grande. Acá no se ve tanto, pero más se ve acá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? A ver, un ratito, chicos, algo pasó. Algo pasó. Bien. Sí, confirmen, ¿está viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Está en la... Ya, sí, sí, sí. Síndrome neuromuscular. Papá, mi papá. Uy. Muy bien, seguimos. Espérense un ratito. ¿No? También puede haber un síndrome neuromuscular asociado al hiperparatiroidismo, es una miopatía. Y si hay una miopatía, es una miopatía que produce, ¿no? Fatiga, debilidad, ¿de acuerdo? Deterioro intelectual, disminución de la agudeza visual. Hay manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Como la úlcera péptica y pancreatitis, y otras manifestaciones que tienen que ver con el aumento de la concentración de calcio, hipertensión arterial, gota, pseudogota, condrocalcinosis. Vean ustedes la condrocalcinosis, ¿no? Cómo el cartílago se va calcificando. Y ahora vamos a cómo diagnosticamos el hiperparatiroidismo. ¿Cómo diagnosticamos el hiperparatiroidismo? ¿No? Simplemente pidiendo un dosaje de aparato hormonal, el cual lo vamos a encontrar elevado si tenemos hipercalcemia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos hipercalcemia dentro del protocolo, tenemos la obligación de pedir, ¿no? Un dosaje de aparato hormonal. También tenemos que saber, ¿no? Medir el calcio en orina. Ya les dije, ¿no? Una concentración mayor de 250 miligramos en mujeres, en orina 24 horas, y en los hombres más de 300 miligramos. ¿No? Ahora, hipercalcemia, hipercalciuria, hay que descartar hiperparatiroidismo. Ahora, al revés, si la hipercalcemia es producida por la presencia de tumores malignos, entonces los niveles de paratormona suelen estar bajos. Ahora, la hipercalcemia, como también deducimos, tiene que ver con el fósforo, ¿no? Si hay hipercalcemia, indirectamente va a haber hipofosfatemia. Entonces, en un tercio de los pacientes vamos a encontrarlo realmente bajo. Y en otros 2/3 puede estar en rangos normales o bajos. Un ratito. La pantallita, ¿no? Y ahora sí. ¿No? Entonces, si la hipercalcemia significa que hay una mayor reabsorción ósea y hay hipercalciuria, lo que vamos a deducir entonces es que va a haber una disminución de la densidad ósea. Por lo tanto, la densitometría es importante para ver cómo va el hiperparatiroidismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo tratamos el hiperparatiroidismo? De dos formas, ¿no? Por la vía quirúrgica y por la vía médica.
Actividad física, ingesta moderada de calcio. Un ratito, algo pasó. Ya, ¿no? Evitar la utilización de diuréticos tiacídicos, y de carbonato de calcio. Y de punto de vista quirúrgico, ¿no? En el hiperparatiroidismo la elección es la paratiroidectomía, ¿de acuerdo? En el caso de la hipercalcemia grave, que es usualmente mortal, tenemos varias acciones que tenemos que tomar. Todas estas probablemente en paralelo, ¿no? Uno, la hidratación tiene que ser generosa, aproximadamente máximo 6 litros por día. Entonces, con eso, aumentando o produciendo, hipervolemia, ¿no es cierto? Vamos a disminuir la concentración de calcio y aumentamos la secreción de calcio en orina, ¿de acuerdo? También debemos usar los diuréticos, en este caso los diuréticos de asa como la furosemida, cuya acción es realmente rápida en cuestión de horas, ¿de acuerdo? Entonces producen hipercalciuria. También tenemos el pamidronato, que se usan entre 30 y 90 miligramos endovenosos durante 4 horas. Y la acción puede ser lenta, pero realmente es más efectiva a largo plazo, ¿de acuerdo? Miren, la acción dura de 10 a 14 días, es decir, tiene una acción prolongada. La calcitonina, que tiene una acción rápida también, que puede usarse por vía inhalatoria o por vía subcutánea, ¿no? Que tiene un efecto de entre 1 o 2 días, como ustedes se dan cuenta, es un inicio rápido. Y también se debe administrar glucocorticoide, ¿de acuerdo? Por eso se hace hidrocortisona, 100 miligramos cada 8, cada 6 horas, y luego se agrega prednisona, que es de 10 a 25 miligramos por vía oral cada 6 horas. Pero su efecto es más lento, ¿no? En días. Y el tratamiento de elección en caso de hipercalcemia severa, porque acuérdense que ese tratamiento transitorio es la diálisis, ¿de acuerdo? La diálisis. Antes de la pandemia, tuvimos en la unidad varios pacientes renales que estaban en hemodiálisis, pero que no, aparentemente había un problema en el líquido que se usa para la hemodiálisis. Es un preparado especial que contiene hidroelectrolitos y minerales, ¿de acuerdo? Y parecía que las concentraciones del calcio eran grandes en ese líquido de diálisis, de tal manera que cada vez que se realizaba al paciente se mantenía el calcio, ¿no? Entonces nosotros reclamamos a los nefrólogos. Claro, ellos no tenían la culpa, pero lo que hicieron los nefrólogos es hacer una solicitud para cambiar el líquido de diálisis. Entonces, cuando cambiamos el líquido de diálisis y usamos el pamidronato en los pacientes, vimos que el calcio comenzó a bajar a niveles normales. Entonces, si están, una cosa es que es un hospital de bajo nivel, 1 o 2, de repente, donde no van a tener diálisis, van a tener que usar hidratación, furosemida y si es posible pamidronato, ¿no? Y en cambio en los hospitales 3 o 4 van a tener diálisis, pamidronato y calcitonina. Pero recuerden que la hipercalcemia es una emergencia metabólica, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso del hiperparatiroidismo primario, ¿cuál es el tratamiento? Paratiroidectomía, ¿de acuerdo? Pero si el paciente está asintomático, no requiere de tratamiento. ¿Qué otras indicaciones hay para paratiroidectomía? El paciente tiene que ser menor de 50 años, hay nefrolitiasis, el calcio urinario es mayor de 400 miligramos día, hay compromiso de la función renal y hay reducción de la masa ósea. En el caso del hiperparatiroidismo secundario, que es lo que se ve en la falla renal, ¿de acuerdo? El uso de antióxidos, y calcitriol. En el caso del hiperparatiroidismo terciario, paratiroidectomía. Vamos ahora al hipoparatiroidismo, que para fines prácticos es el revés de lo anterior, ¿de acuerdo?
entonces hay producción insuficiente de hormona paratiroidea. Y por lo tanto, si no hay hormona paratiroidea suficiente, ¿qué va a haber? Hipocalcemia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué causa hipoparatiroidismo? Que es realmente raro, ¿de acuerdo? ¿No? Agenesia plaza de paratiroides. Hipoparatiroidismo aislado, ligado al cromosoma X. Hipoparatiroidismo autosómico recesivo, síndrome de DiGeorge, de Kanicaffi, de Kemp-Saire y de Barakat. ¿Se dan cuenta? Es absolutamente infrecuente, ¿no? ¿En qué otros casos? En los casos de pérdida o destrucción de la paratiroides. Por ejemplo, en cirugías, en radiación, en infiltración por metales, en enfermedades granulomatosas, en amiloidosis, sífilis, en la tiroiditis de Riedel, ¿no? En la infiltración neoplásica, por metastasis, en la autoinmunidad quimioterapia. Esto sí es más frecuente, ¿de acuerdo? Pero también hay las anomalías funcionales. Cuando hay mutación del sensor de calcio, absolutamente raro. Cuando hay un fallo de la conversión de preparatormona a proparatormona, ¿no? Cuando hay anomalías funcionales secundarias, por ejemplo, el hipoparatiroidismo neonatal, el recién nacido de madre con hipercalcemia, en la hipomagnesemia, en la hipermagnesemia, en el postoperatorio de cirugía de mama paratiroideo, en los bóceos hiperfuncionales. Se dan cuenta entonces que el hiperparatiroidismo es más frecuente que el hipoparatiroidismo, ¿no? Y vamos a tener los síntomas, ¿no? Y signos crónicos, los calambres musculares, el pseudopapiledema, ¿no? Signos extrapiramidales, retraso mental, alteraciones de la personalidad. Y otras manifestaciones como las cataratas, engrosamiento de la piel, el cabello grueso y quebradizo, alopecia, la dentición anormal, alteraciones del ritmo y electricidad cardíaca, la prolongación del intervalo QT, prolongación del ST y las arritmias, ¿no? Eso es en las crónicas. Y en los casos agudos, ¿no? Los signos y síntomas derivados de la hipocalcemia, ¿de acuerdo? Como son, ¿no? Tetania, la tentoclínica, acuérdense de los signos de Trousseau y Chevostek, papiledema, crisis convulsivas, perdón, se pasó. Crisis convulsivas, ¿no? Trastornos del sensorio, coma y arritmias cardíacas mortales. También puede haber laringoespasmo, broncoespasmo y espasmos de la glotis congestivo respiratorio, pero ese es cuando se encuentra hipocalcemia severa. ¿Cuál es el tratamiento de la hipocalcemia? Se considera hipocalcemia aguda cuando las concentraciones de calcio en sangre son menos de 7.5 miligramos por ciento o hay signos de tetania, ¿de acuerdo? Entonces, se da calcio endovenoso, se da gluconato de calcio en forma horaria o en infusión, ¿no? Puede haber, ¿no? Infusión lenta de calcio de 0,5 a 1,5 miliequivalentes por kilo de peso, hora, ¿de acuerdo? Y también se tiene que agregar magnesio 100 miliequivalentes en 24 horas. En la hipocalcemia crónica, calcio elemental de 1 a 3 gramos por día, usualmente se da 3 gramos por día. En las formas graves se administra calcio y vitamina D. El pseudo hipoparatiroidismo. Son patologías diversas que producen hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia a la paratormona. ¿De acuerdo? Eso es pseudo hipoparatiroidismo, con concentración elevada de la paratormona. Muy bien. Si tenemos calcio bajo, entonces tenemos que decir que hay hipoparatiroidismo. Y dependiendo del tipo de hipoparatiroidismo, vamos a ver los valores del fósforo. Muy bien. No sé si es que tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, ¿con qué tanta frecuencia usted ha visto casos de hiperparatiroidismo terciario?
Raro. Acuérdate que el hiperparatiroidismo terciario es socialmente post-trasplante, ¿no? Y no lo vemos. Por lo menos nosotros no lo vemos. Quienes sí lo ven, quienes ven los trastornos de la paratiroides más frecuentemente son los nefrólogos. Ellos sí lo ven con relativa frecuencia, ¿no? El hiperparatiroidismo, el secundario y el terciario, usualmente están relacionados a los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Los hiperparatiroidismos primarios, cuando hay un trastorno directo sobre la paratiroides, son poco frecuentes en realidad. Poco frecuentes, ¿no? Entonces, el hipoparatiroidismo es menos frecuente, pero sí se ve en forma frecuente en aquellos que son sometidos a tiroidectomía, porque es bien difícil individualizar la paratiroides. Por lo tanto, usualmente la indicación es que se deje una paratiroides, de las 4 que hay. Pero muchas veces se destruye en el proceso la paratiroides. Entonces se espera que el paciente en 24 a 48 horas comience a hacer hipocalcemia severa. Y esa hipocalcemia puede ser transitoria, ¿no? Entonces, en los pacientes tiroidectomizados sí se ve hipoparatiroidismo con cierta frecuencia, pero luego se corrige. En el hiperparatiroidismo secundario sí se ven los pacientes con insuficiencia renal. Como yo les dije, algunos pacientes con insuficiencia renal que tienen una diálisis inefectiva van a tener hipercalcemia, ¿no? Y le pides dosaje de paratormona y vas a encontrarla elevada, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo con hipercalcemia usualmente son los pacientes renales. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ya hemos concluido el capítulo de patologías endocrinológicas. El día de mañana a las 11 de la noche, ustedes van a tener a su disposición el examen que como siempre va a durar 1 hora y van a ver las notas en tiempo real. Muy buenas tardes.